Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Estamos llegando al final de nuestra serie Encuentros. En ella hemos estado viendo las historias de cómo muchas personas se encontraron con Jesús y sus vidas fueron cambiadas para siempre. El encuentro de hoy tiene que ver con lo que sucedió el domingo en que Jesús resucitó de los muertos. Sabemos que aquel domingo en la mañana las mujeres encontraron la tumba vacía. Un poco más tarde Jesús se le apareció a dos discípulos que iban camino a la aldea de Maús. Se les apareció allí en el camino, habló con ellos. Ellos no lo reconocieron al principio, toda aquella historia. Cuando ellos al fin lo reconocieron, Jesús después se fue de allí. Ellos regresaron corriendo a Jerusalén con las noticias. Ya los otros discípulos que estaban allí les contaron a ellos cómo el Señor le había aparecido a Pedro. Los evangelios nos cuentan que un rato más tarde, ese mismo domingo, Jesús se les apareció ahí al grupo de los discípulos que estaban reunidos allí en Jerusalén. Vamos a leer brevemente allí en Juan capítulo 20, los versículos 19 al 20. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y luego comienza la historia de hoy propiamente, del encuentro de hoy. Allí vamos a leer los versículos 24 y 25 y vamos a ver qué personaje estuvo allí en el centro de este encuentro y qué pasó con él. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La Biblia no dice por qué Tomás no estaba reunido con sus hermanos aquel primer domingo de resurrección, cuando Jesús se apareció allí ante ellos. Por la razón que haya sido que él no estuvo, esto nos recuerda que cuando alguno de nosotros se ausenta de las reuniones de la iglesia, siempre habrá bendiciones que recibirán ¿quiénes? Los que estén presentes. Y bendiciones que se perderán ¿quiénes? Los que no estén. Siempre pasará eso. Así que ya sabes. No sé si puedes pensar rápidamente en alguna otra historia en los evangelios en la que se mencione a Tomás específicamente ahí en la Biblia. ¿Alguna? La realidad es que no se menciona a Tomás muchas veces. Sí sabemos que era uno de los 12, pero específicamente mencionar a Tomás en pocas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan lo encontramos preocupado junto con los demás discípulos por el viaje inminente de Jesús al área de Jerusalén. Jesús iba a ir allá para ir a Betania a resucitar a su amigo Lázaro. Los discípulos estaban alertando al maestro porque allá podía correr grave peligro. Pero Jesús estaba resuelto a ir para ocuparse de Lázaro y de la familia de éste. Después que Jesús explicara que en aquel momento allí se iba a manifestar la gloria de Dios, se le escucha a Tomás decir lo siguiente en Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Más tarde,
encontramos que la noche de la última cena, Jesús le está explicando a los discípulos que él iba a ir a la casa del Padre a preparar un lugar para sus seguidores, pero que ellos sabían el camino. Ahí de nuevo interviene Tomás. Dice en Juan capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En respuesta a Tomás, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No sé qué te digan estas expresiones acerca de Tomás. No es mucho lo que tenemos para llevarnos una impresión grande, detallada de su personalidad. Sí podemos ver que parece que era un poquito incrédulo Tomás, pero a la vez notamos que era un discípulo que amaba al Maestro, amaba al Señor y le preocupaba lo que sucedería con él. Volviendo al pasaje del encuentro de hoy, ¿qué te parece la reacción de Tomás cuando los discípulos le cuentan que habían visto al Señor resucitado? Aquella tremenda noticia. Cuando ellos le cuentan eso, ¿viste la reacción de Tomás? Si yo no veo las heridas de los clavos en sus manos y no pongo mi dedo ahí, etcétera. ¿Qué te parece esa reacción? ¿Cómo podríamos resumir su actitud allí? Tal vez con una frase que has escuchado en algún momento, que es el título de nuestro encuentro de hoy: ver para creer. Tomás estaba diciendo: yo necesito ver para creer. Ahora, la verdad es que para aquellos discípulos en general, creer que efectivamente Jesús había resucitado no era algo fácil. Ellos lo habían visto morir, lo habían visto herido, sangrando, débil. Finalmente lo habían visto muerto, habían visto cómo lo habían bajado de la cruz, lo habían preparado allí el cadáver, lo habían sepultado. Lo habían visto con sus propios ojos. Por más que les hubiera pesado, ellos lo vieron, lo comprobaron. Pero además, el pensar que una persona así hubiera podido resucitar no era algo, vamos a decir, natural. No era algo natural. Por tanto, no era muy fácil para ellos creer que Jesús había resucitado. De hecho, los demás discípulos no habían creído eso con facilidad. Recuerda, por ejemplo, que las primeras que supieron la noticia fueron aquellas mujeres que fueron temprano en la mañana, aún oscuro, al sepulcro. Allí se encontraron la tumba vacía, la piedra movida, el ángel que les dijo: no está aquí, ha resucitado. Ellas regresaron corriendo a contarle la noticia a los demás discípulos. ¿Y qué pasó? Nos cuenta el Evangelio que ellos no las creyeron. No las creyeron. Más tarde, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús y que Jesús se encontró con ellos en el camino, aunque ellos no lo reconocieron al principio, ellos le estuvieron contando lo que había pasado. Le cuentan que las mujeres habían dado aquel informe de que Jesús había resucitado, pero hay algo ahí en la manera en que ellos lo cuentan que nos deja entrever que ellos no creían el informe de aquellas mujeres. Y ya vimos aquí cuando Jesús se les apareció al grupo de los discípulos en aquel aposento, que dice que les mostró las manos y el costado. ¿Por qué crees que le mostraría a los discípulos las manos y el costado? Vamos a auxiliarnos del Evangelio de Lucas. Cuando Lucas cuenta esta misma historia de esa primera vez que Jesús se le aparece al grupo de los discípulos que estaban allí encerrados. En Lucas capítulo 24, vamos a leer del 37 al 46.
Dice que cuando Jesús se les apareció allí, dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿traéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Te fijaste? Esto fue la primera ocasión, aquella en la que Tomás no estaba presente. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando vieron a Jesús? ¿Qué pensaron? Bueno, dice la historia que lo que ellos pensaron fue que se trataba de un espíritu, como decir un fantasma, algo así. Al punto que Jesús tuvo que decirles, miren, tóquenme. Un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. No sabemos si lo tocaron, pero él les dijo, tóquenme. Pero además, como dice que todavía no lo creían, les preguntó si tenían algo de comer y comió de lo que ellos tenían ahí, comió delante de ellos. Increíblemente, hoy en día algunos grupos, algunas sectas, dicen que Jesús no resucitó corporalmente, que Jesús resucitó en espíritu, pero que el cuerpo de Jesús se quedó allí en la tumba o se disolvió en el aire o algo pasó con él, pero que Jesús no resucitó en cuerpo. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, este pasaje aclara muy bien que Jesús sí resucitó con un cuerpo, con carne y huesos. Porque los discípulos pensaron primero que aquello se trataba solamente de un espíritu, una aparición espiritual. Pero Jesús se encargó de demostrarles que no, que él tenía un cuerpo. Les dijo, tóquenme, un espíritu no tiene carne y hueso, como ustedes ven que tengo yo aquí, miren. Y comió delante de ellos y todas aquellas cosas. Bueno, vamos a ver cómo continuó la historia de Tomás, porque al final ese era el personaje de nuestro encuentro de hoy. Vamos a estar leyendo qué pasó cuando finalmente se encontró con Jesús en Juan capítulo 20, los versículos del 26 al 28. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No sé qué tú piensas. ¿Qué nos enseña el hecho de que cuando Jesús apareció allí, fue directamente a donde estaba Tomás? Y al hablarle a Tomás, prácticamente repitió las mismas expresiones que Tomás había dicho. Ven, toca aquí, mete tu dedo en mi herida aquí en la mano, mete tu mano aquí en mi costado. Lo que Tomás dijo que él necesitaba hacer. Bueno, eso lo que me dice es que Jesús sabía perfectamente lo que había pasado allí después que él ya no estaba. O sea, cuando Tomás conversó con los demás discípulos. Él sabe lo que pensamos, él sabe lo que sentimos, él sabe incluso de nuestras dudas. Ahora cuando Jesús habla con Tomás, amonestó a Tomás y le dijo, en otras palabras, deja de dudar y comienza a creer. Yo no sé qué tú pienses, a mí me parece que Tomás no llegó a tocar ninguna herida de Jesús.
Jesús lo invitó a tocar, pero a mí me parece que él no tocó nada. El pasaje no dice que él tocara ninguna cosa. Me parece que él no llegó a tocar nada, sino que abrumado por lo que él estaba viendo ahí delante de sus ojos, reaccionó diciendo, Señor mío y Dios mío. Qué tremendo. A veces escuchamos a algunas personas decir, yo soy como Santo Tomás, tengo que ver para creer. Es verdad que al principio Tomás dijo algo parecido a eso, pero yo creo que lo más importante fue lo que dijo después. ¿Por qué no imitan a Tomás en eso? Cuando al fin reconoció quién era Jesús y dijo lo que ninguno de sus discípulos había dicho. Dijo, Señor mío y Dios mío. Reconoció a Jesús como su Señor y su Dios. Vamos a ver la conclusión que Jesús dio y la enseñanza que él allí hizo notar para todos nosotros también, no solo para Tomás y para los 12, sino para todos nosotros. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para las personas de poca fe como Tomás, normalmente va primero ver y después va a creer. Pero la Biblia nos enseña un orden diferente en el que van las cosas. No es primero ver y después creer, sino es primero creer y después podremos ver. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en Dios para poder ver todo lo que Dios va a obrar en nuestra vida. En aquella ocasión en que Jesús visitó Betania para resucitar a Lázaro, recordarás que él allí estuvo conversando antes con María, la hermana de Lázaro, con Marta, la hermana de Lázaro. Y dice el pasaje allí en Juan capítulo 11, versículo 40, cuando llegaron a aquel lugar allí, que Marta estaba preocupada de que fueran a abrir la tumba, porque imagínense, Lázaro llevaba 4 días sepultado, de allí iba a salir probablemente un mal olor. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjate el orden. Si crees primero, verás después, en segundo lugar, la gloria de Dios. Así que esto tiene algo que enseñarnos a nosotros, probablemente a ti y a mí, en este día, este encuentro de Tomás. Necesitamos creer, necesitamos fe, y la fe es importante. Si queremos ver grandes cosas que hará Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer al Señor Jesús. Creer primero y ver después. No tenemos que esperar a ver. Tenemos que creer. Hoy hemos visto el encuentro de Tomás con Jesús luego de la resurrección. No fue el mismo domingo en el que el Señor resucitó, puesto que por alguna razón Tomás no estaba presente ese domingo con los demás discípulos. Entonces Tomás manifestó su poca fe al exigir pruebas tangibles para poder creer. Una manera de decir que no creía el testimonio de los demás. Aquello era tan improbable. Pero nosotros sabemos que el orden de los eventos no es ver para creer. De hecho, muchos en aquel tiempo que vieron los milagros de Jesús, aún así no creyeron en él. Fíjate, vieron sus milagros, pero no creyeron en él. El verdadero orden es creer para ver. Después de todo, la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, dice allí en Hebreos 11. La fe es la convicción de lo que no se ve. Así que aunque no veamos, podemos estar convencidos. ¿Por qué? Por la fe. Hay mucho acerca de Dios y de sus obras que ahora no vemos, pero creemos. Como dice Pablo a los Corintios, por fe andamos, no por vista.
Un día veremos al Señor cara a cara. Y entonces ya no hará falta la fe. Mientras tanto, como dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O como dice otra traducción, dichosos los que creen sin haber visto. Vamos a orar. Padre y Señor, gracias Señor por amarnos, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros y te alabamos por el poder que demostraste ahí, Señor, al resucitar a Jesús de entre los muertos. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, llénanos de tu Espíritu, resucítanos, Señor, con Jesús. Ahora quiero pedirte, Señor, por esta persona que ha estado viendo o escuchando este encuentro de hoy. Tú sabes su necesidad. Tú conoces cómo está su fe ahora mismo. Sabes si su fe está fuerte o débil. Sabes si hay dudas o no hay. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú bendigas a esta persona en su necesidad. Ayúdalo, Señor, para que su fe pueda ser fortalecida. Para que su fe pueda ser afirmada, Señor. Para que sus dudas puedan desaparecer. Y puedas tener convicción, como dice tu palabra, aún de aquellas cosas que no se ven. Ayúdanos siempre a basar nuestra fe en tu palabra que no cambia, en tus promesas que no pueden fallar, en tu persona, Señor, porque tú no puedes mentir. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más y más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.